crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Y si es tu primera vez aquí y todavía no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hace una semana les he compartido este top en un reel en Instagram, lo hice en este tono y les ha gustado muchísimo. Así que he tejido este y para el video voy a tejer en otro color, lo voy a hacer en este. La marca que he utilizado para hacer este top, que me gusta muchísimo, es esta que les voy a dejar por aquí. En la caja de descripción de este video les voy a dejar el link para que entren directamente a la tienda donde pueden conseguir este material. Y por aquí arriba les voy a dejar un link de esta marca. Hice un video para esta marca haciéndoles una reseña de diferentes materiales. Para este top, que es una talla small, he utilizado 150 gramos, o sea que he utilizado 3 de estos que traen 50 gramos. Van a poder hacerlo con el material que ustedes deseen, porque vamos a empezar a hacerlo con la medida en esta parte, así que pueden utilizar el material que ustedes quieran. He utilizado 2 ganchillos para tejerlo. Para hacer esta parte de abajo y los tirantes he utilizado un 3.0 milímetros, y para tejer esta parte he utilizado uno de 1 milímetro más grande, entonces 4.0 milímetros. Van a necesitar una cinta métrica, tijeras y una aguja lanera. Estos son todos los materiales, así que comenzamos con el tutorial. Para comenzar este top, lo primero que van a necesitar es la medida para la talla que quieran realizar. Así que este, que es una talla small, y como les dije, se comienza tejiendo de abajo hacia arriba. Entonces esta parte va a quedar en la cintura. Si lo quieren hacer que le quede hasta la cadera, pues ya eso es decisión de ustedes. Entonces van a tomar la medida de la cintura o la cadera donde esta parte va a quedar. Para esta talla, que es la small, tiene un largo total de esta parte de 66 centímetros y hacia arriba tiene una medida de 20 centímetros y medio. Entonces lo primero que vamos a tejer es esta parte de abajo. Y para medirlo, cuando vayan a medirlo, no deben estirarlo. Por ejemplo, este, que es para la talla small, midiéndolo así completo, sin estirarlo, tiene 66 centímetros. Entonces, ustedes van a medir la parte de su cuerpo donde quieren que esta parte le quede. Si lo van a hacer más largo, pues toman la medida de la cadera. Ya eso es a decisión de ustedes. Así que vamos a iniciar con el tutorial. Voy a iniciar con el ganchillo más pequeño, el 3.0 milímetros. Vamos a hacer el número de cadenas que deseemos para el ancho de esta parte. Para esta he tejido 14 cadenas. Si quieren que esta parte le quede más ancha, entonces hacen más cadenas. Si quieren que les quede más pequeña, entonces hacen menos cadenas, y eso no, el número de cadena no importa, pueden hacer cuantas ustedes quieran. Entonces ahora vamos a iniciar haciendo un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo. Entonces saltamos esta y en la segunda hacemos un punto bajo. Y vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada cadena. Terminé de hacer los puntos bajos. Les voy a dar la medida que tiene para que sepan cuánto mide esta parte de ancho. Y mide 6 centímetros.
Así que si lo quieren más grande o más pequeño, pues el número de cadenas iniciales es lo que va a determinar el ancho. Ahora, para continuar, vamos a hacer una cadena. Y como vamos a hacer esta segunda vuelta, es como vamos a hacer todas las demás vueltas. Vamos a girar el tejido y ahora vamos a trabajar en puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás. Iniciando ahí mismo en ese primer punto, vamos a hacer un punto bajo tomando la hebra de atrás. Como hice 14 cadenas iniciales, salté una al principio, entonces cada vuelta va a tener 13 puntos bajos en la hebra de atrás. Tienen que asegurarse de que cada vuelta les quede con el mismo número de puntos para que este tejido no se vaya poniendo más pequeño o más grande. Así que asegúrense de que cada vuelta tenga el mismo número de puntos. Entonces van a seguir haciendo puntos bajos tomando la hebra de atrás. Terminé de hacer esa segunda vuelta y para iniciar la próxima y todas las demás hacen una cadena, giran el tejido y comienzan a hacer lo mismo, un punto bajo tomando la hebra de atrás. Y eso lo van a repetir hasta tener el número de vueltas que necesitan para la medida que tomaron al principio. En este caso, para esta talla que es la small, yo hice un total de 136 vueltas, que es lo que necesitaba para esta medida, que es una talla small y que necesito 66 centímetros en total. Entonces ya tengo el mío listo. Por aquí voy a alejar un poco la cámara para que puedan ver mejor, porque ahora vamos a seguir entonces haciendo la parte hacia arriba. Para continuar vamos a ponerlo así. Y aquí vamos a tomar la hebra del primer punto, así, y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a girarlo y tomando una hebra de este lado y el punto del otro lado, hacemos un punto deslizado. Hacemos eso en el siguiente y también en la parte de atrás, así, y punto deslizado. Y vamos a seguir repitiendo eso hasta llegar al último. Terminé de hacer los puntos deslizados. Esta hebra es la de las cadenas iniciales, la pueden esconder con la aguja lanera. Ahora, lo que voy a hacer es girar el tejido, porque esta parte que nos queda así de los puntos deslizados va a ir hacia adentro. Entonces damos la vuelta y ahora vamos a seguir tejiendo aquí, pero primero vamos a cambiar el ganchillo. Voy a utilizar el más grande, el de 4.0 milímetros. Entonces, para continuar hacemos una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Así. Entonces, aquí lo que haremos es un punto bajo por cada vuelta. O sea que esta que tiene 136 vueltas, voy a tener que hacer aquí arriba 136 puntos en total. Para hacerlo y que les quede bonito, van a hacer un punto en ese puntito que se ve así, y el siguiente lo van a hacer en ese espacio que se le va a ver así. En el siguiente, aquí,
y el siguiente en esa hebra que se ve así abierta. Entonces eso es lo que van a seguir haciendo por toda esta vuelta. Al final deben de tener la misma cantidad de puntos que las vueltas que hicieron. Si tienen 100 vueltas, entonces aquí van a necesitar 100 puntos. Voy a terminar de hacer esto y cuando llegue aquí les muestro. Terminé de hacer los puntos bajos y para cerrar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Así. Este lo voy a hacer completo en este tono verde, pero si ustedes quieren hacerlo como el que hice, el que les mostré al principio del video, que está hecho en varios colores, entonces pueden ir cambiando de color. Ahora vamos a comenzar a trabajar en puntos V. Para eso vamos a subir 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y en ese mismo punto donde nacen esas cadenas, vamos a hacer un punto un punto alto. Así. Entonces ahí está formada la primera V de esta vuelta. Ahora vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2. Y en el siguiente vamos a hacer un punto alto, una cadena y ahí mismo, en ese mismo punto, otro punto alto. Saltamos 2 puntos, en el siguiente repetimos lo mismo, un punto alto, una cadena y ahí mismo otro punto alto. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Y así es como se va a ir viendo. Entonces voy a terminar de hacer esta vuelta y cuando esté aquí les muestro cómo la vamos a cerrar. Llegué al final de esta vuelta, entonces aquí vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2, en la tercera hacemos un punto deslizado. Y así es como nos debe de quedar esta primera vuelta en puntos V. Para comenzar la próxima vuelta y todas las vueltas que vamos a hacer en puntos V, iniciaremos haciendo un punto deslizado dentro de ese espacio, o sea, dentro de esa V, así, y vamos a subir 4 cadenas. Y ahí mismo hacemos un punto alto. Así. Ahora, en la siguiente V, dentro de esa V vamos a hacer un punto alto, una cadena y ahí mismo otro punto alto. Y vamos a pasar a la siguiente V y haremos lo mismo, un punto alto, una cadena y ahí mismo un punto alto. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo dentro de cada V. Cuando lleguemos aquí, cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena, comenzamos la siguiente vuelta y así vamos a seguir repitiendo hasta tener el número de vueltas que necesitemos. Para este yo hice un total de 17 vueltas, así que ustedes hagan la cantidad que necesiten. Yo voy a terminar las vueltas que me faltan para completar 17 y les muestro. Terminé de hacer las 17 vueltas, aquí es donde inicia y finaliza cada vuelta. Esa parte la vamos a dejar en el medio hacia detrás. Entonces le voy a dar la vuelta. Ustedes van a hacer la cantidad de vueltas que ustedes quieran. ¿Okay? Eso va a determinar el largo del top. Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es cortar el hilo y vamos a esconder esta hebrita y vamos a seguir trabajando con los tirantes. Entonces, para los tirantes ya lo hice en esta parte, les voy a explicar de este lado cómo se hace y este lado se va a hacer igual. Entonces, después de tenerlo así, vamos a juntar las dos últimas V's así y vamos a contar junta 1, 2,
3 y 4. Entonces, en estas que son la siguiente, vamos a ayudarnos de un marcador o de un poquito de hilo con lo que ustedes tengan. Van a poner un marcador en la V de adelante. A ver que se me movió. 1, 2, 3, 4. Tocaría en este. Aquí. Entonces, de marcador a marcador, sin contar las que están marcadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 V's dentro de los marcadores. Entonces, de este lado hacen lo mismo y ahora vamos a empezar a tejer los tirantes. Los tirantes van a tejerlo con el mismo ganchillo que tejieron esta parte. Yo la hice con el 3.0. Así que aquí, en este lado, voy a comenzar. Ahí voy a unir el material. Y voy a subir 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a empezar a formar el punto V. Entonces, hago un punto alto ahí mismo. Y ahí tengo la primera V. Esta hebrita la esconden. Entonces, la siguiente V, lo mismo. Hago una V dentro de esa V. Un punto alto, una cadena y ahí mismo un punto alto. Y en la siguiente, lo mismo. Otro punto V. Entonces, esta es la base de los tirantes. Estará formado de 3 puntos V. Voy a girar el tejido. Dentro de la primera V voy a hacer un punto deslizado y voy a subir 4 cadenas. Así, y ahí mismo un punto alto para completar la primera V. Entonces, hago lo mismo, un punto V dentro de la siguiente 2 V. Así. Entonces giro el tejido y comienzo la próxima vuelta haciendo lo mismo, punto deslizado, 4 cadenas y ahí mismo el punto alto. Y eso es lo que voy a seguir repitiendo en todas las vueltas hasta completar 30 vueltas. Voy a terminar de hacer las vueltas y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer las 30 vueltas y hasta ahí tengo una medida de 35 centímetros. Entonces ahora para la terminación giramos el tejido. En la primera V hacemos un punto deslizado, subimos 3 cadenas y en la siguiente V hacemos un punto V. En la siguiente V vamos a hacer un punto alto, giramos el tejido y en el medio de la siguiente V hacemos un punto deslizado, subimos 3 cadenas y ahí vamos a cortar el hilo. Así. Bueno, los tirantes ustedes los pueden trabajar como ustedes quieran. Pueden hacerlo más largo, más corto, que no sea amarrado, como ustedes quieran. Entonces, esta es mi terminación. Entonces, lo que van a hacer ahora es repetir lo mismo donde está cada marcador. O sea, donde está cada marcador van a hacer esto mismo. Para hacerlo en la parte de atrás, van a comenzar así mismo, desde aquí. O sea, van a tomar este y estos dos. No van a hacer nada en los 8 que quedan en el centro aquí. Entonces, voy a repetir lo mismo, voy a hacer estos 3
y ya se los muestro terminado. Y ya he terminado de hacerle los 4 tirantes. Esta ya la he amarrado, así es como queda. Y pues ya aquí lo único que tienen que hacer es hacerle un lazo. Y así es como nos ha quedado. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta, no duden en escribírmela en los comentarios, yo estaré contestándoles. Si quieren ver cómo quedó el top en el otro tono que les mostré al principio del video, pues no duden en ir a mi Instagram, se los voy a dejar por aquí para que vean cómo se ve. Recuerden que toda la información de este material se los dejo en la caja de descripción de este video. Si aún no te has suscrito y te ha gustado este contenido, pues no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cuando haya un video nuevo en el canal. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.